Marco legal referencial. Aquí vamos a ver una serie de datos, sobre todo dentro del marco legal, fuera o como consecuencia del artículo tercero constitucional. En este sentido vamos a ver, por ejemplo, el artículo tercero constitucional como parte referencial de la Ley General de Educación, de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, Declaración Universal de los Derechos Humanos y la educación inclusiva. En este tenor vamos a ver cómo se repiten muchos conceptos del artículo tercero en estas leyes, porque como les había comentado, la parte fundamental es el artículo tercero constitucional. No puede haber ninguna otra ley, ningún otro principio, ni reglas, ni normas que sean superiores al artículo tercero constitucional. Del tercero se desprende todo lo demás, de tal forma que vamos a ver algunos conceptos que ya vimos en el tercero, pero esto es para reafirmar un poco con respecto a la importancia del tercero constitucional. Por ejemplo, la Ley General de Educación. La educación como un derecho y el medio para alcanzar el bienestar de las personas y el desarrollo de la nación. ¿Sí? El bienestar de las personas. La ley general de las niñas, niños y adolescentes, derecho a la educación, dice: la educación inclusiva, la exclusión en educación es por lo tanto un fenómeno de gran magnitud que no se limita a quienes están fuera de la escuela. Sí, esa es una declaración, es un derecho a la educación, un derecho universal a la educación, pero aquí manejan prácticamente qué es la educación inclusiva. Y ahorita lo vamos a volver a repetir en otra parte. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, toda persona tiene derecho a la educación. Recuerdan que en el artículo tercero, el origen, el principio es toda persona tiene derecho a la educación. Es decir, sin exclusión, sin nada, tiene derecho a la educación. Es un principio de carácter universal, derecho universal de los seres humanos. La Ley General de Educación coloca al centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, señalándolos como el interés superior dentro del sistema educativo nacional. Es decir, el aprendizaje se tiene que centrar, más bien, el aprendizaje tiene que centrar la atención en las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, el aprendizaje, no a los niños en el aprendizaje, no al maestro en el centro. Es, así dice la ley, es en el centro del aprendizaje, es decir, tienen que ir encauzados los aprendizajes dirigidos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es primordial. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. La Ley General de Educación y la Ley de los Derechos de Niños y Niñas establecen que el interés por sobre todas las cosas, cualquier decisión que se tenga que tomar en materia educativa, el interés superior son los actores principales, básicamente quienes reciben el proceso educativo, que son los niños, las niñas, fundamentalmente los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Sobre todas las decisiones que se tengan que tomar, la prioridad está en los niños. La educación inclusiva. La exclusión también afecta a quienes estando escolarizados son segregados o discriminados por su etnia, género, su procedencia social, sus capacidades o características personales, y a quienes no logran aprender porque reciben una educación de baja calidad. Este concepto también ya lo vimos en el artículo tercero constitucional, pero aquí ya se deriva del tercero, ya se deriva la educación inclusiva en la Ley General de Educación, ¿sí? La exclusión no nada más es que no estés, la exclusión no es que tengas una necesidad educativa especial, la exclusión no es que estés segregado, estés discriminado, hay muchos elementos que están considerados como dentro de la exclusión y que no, obviamente que se violenta la Ley General de Educación en el fundamento sobre la educación inclusiva. La Ley General de Educación dispone que la educación impartida por el Estado será obligatoria, universal,
pública, inclusiva y laica. Esas son las características. Ya decíamos por qué es obligatoria, ya dijimos por qué es universal, por qué es pública, inclusiva y laica. Y son las características que tienen la educación que imparte el Estado. Si lo hacen los particulares, pues obviamente tendría otra característica, pero este es el centro. Reconoce el derecho a acceder a la educación de todas las personas, desde la educación inicial hasta la superior. El derecho que tienen todos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a ingresar a todos los niveles de educación. Establece que la educación debe impartirse bajo el respeto de la dignidad humana, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Ley general. Observan cómo estos elementos ya aparecen en el artículo 3 constitucional, pero aquí ya se empieza a desglosar, se empieza a especificar más datos. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes garantiza un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno, la igualdad sustantiva, la no discriminación y la inclusión, ya en la Ley General de Educación. Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la institución elemental y fundamental, es decir, la educación básica en el caso de México. ¿Sí? Pues son decretos universales en todo el mundo. Bueno, habrá excepciones en algunos países, pero donde está inmerso México, la Declaración de Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, establece estos principios. La instrucción elemental será obligatoria, la educación básica. Ley General de Educación. Pretende inculcar valores, el aprecio por la diversidad cultural, lingüística del país. Promueve una cultura de la paz y convivencia democrática en las escuelas. Promueve una educación humanista, el pensamiento crítico, reconoce la educación indígena, fomenta estilos de vida saludable en los educandos, dispone medidas para garantizar el acceso a la educación, forma un comité técnico escolar, lo que llamamos Consejo Técnico Escolar, dispone que cuente con un comité de planeación y evaluación, hablábamos del comité de planeación, que tiene que ver con la mejora continua, el cual tendrá a su cargo formular el programa de mejora continua de cada escuela. Se regirá la Ley General del Sistema para Carrera de las Maestras y Maestros. Reconoce la necesidad de elaborar planes y programas de estudio de acuerdo con la realidad nacional. Observemos que estas características que maneja la Ley General de Educación se van a ir desglosando conforme se planteen los reglamentos, los manuales de operación, los planes y programas de estudio, pero tienen que estar establecidos en la ley. ¿Sí? Y observen cómo repetimos gran parte de lo que dice el artículo 3. De hecho, todo. Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Prevenir su vulneración, o sea, la no agresión, ni psicológica, ni física, su cuidar y atender a los niños porque por su condición de edad, su condición de desarrollo es muy vulnerable. El interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el acceso a una vida libre de violencia, derechos a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Estamos hablando ahora de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Y observen cómo se repiten, pero ya van siendo más específicos conforme al tipo de ley que se está planteando. De la Declaración de los Derechos Universales Declaración Universal de los Derechos Humanos, perdón. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, por lo tanto tenemos los mismos derechos. Toda persona tiene derecho a la educación, todos. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a las instituciones elementales, y será obligatoria. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí los padres, pues, les decía, hay educación pública en México y educación privada. En la pública está bien establecida y determinada qué tipo de educación se está compartiendo. En la privada puede tener otras características, pero es derecho del padre de familia, padre, madre o tutor, pues escoger el tipo de educación que quiere para sus hijos.
pero el Estado está obligado a ofrecer una educación pública bajo las características que conocemos. La educación inclusiva. La exclusión, se habla primero de la exclusión para definir la inclusión. En educación es, por lo tanto, un fenómeno de gran magnitud, que no se limita a quienes están fuera de la escuela porque nunca han accedido a ella o la han abandonado debido a la repetición, la falta de pertenencia de la educación, los obstáculos económicos o las circunstancias de vida de los estudiantes. La exclusión también afecta a quienes estando escolarizados son segregados o discriminados por su etnia, género, su procedencia social, sus capacidades o características personales, y a quienes no logran aprender porque reciben una educación de baja calidad. Vemos cómo aquí también está textual a lo que vimos prácticamente en el tercero constitucional, luego en la Ley General de Educación y luego en la Ley de los Derechos Universales, la Ley Universal de los Derechos Humanos, perdón, y ahí no la llevamos. La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Esta está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados, constituyendo un impulso fundamental para avanzar en la agenda internacionales. El concepto de educación para todos no lleva implícito, el de inclusión. Cuando hablan de educación para todos, no está implícito la inclusión, tiene que ser explícito. ¿Por qué es importante la educación inclusiva? La presencia se refiere al acceso y a la permanencia en las escuelas u otra modalidad no formales. La participación significa que el currículo y las actividades educativas contemplen las necesidades de todas las estudiantes y se considere su opinión en la decisión que afecta a su vida y el funcionamiento de la escuela. En la inclusión, el elemento clave no es la individualización, no es el elemento particular, sino la diversificación de la oferta educativa. Es decir, el problema no soy yo si me quieres excluir, sí, no soy yo. Si me quieres incluir, no se trata de que me individualices las cosas a mí, sino que me diversifiques la oferta educativa, me pongas diferentes alternativas si yo tengo un problema de inclusión. Ese es el punto. Y la personalización de las experiencias comunes de aprendizaje con el fin de lograr el mayor grado posible de participación de todos los estudiantes sin perder de vista las necesidades de cada uno. ¿Sí? Todos son importantes. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas definió las obligaciones del Estado en torno al derecho de la educación mediante la identificación de 4 dimensiones claves que son: obligación del Estado, tiene que tener disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Por eso es que en la nueva escuela mexicana, que ya está, que el artículo 3 encamina en la Ley General de Educación, la nueva escuela mexicana pretende usar todo su potencial en estos principios, que esté disponible la educación, que sea accesible, que sea aceptable y adaptable a las condiciones. Por eso vamos a ver contenidos que se van a contextualizar en cada región. Bien, esta es parte o gran parte del marco legal que se plantea para el desarrollo educativo, para el sistema educativo mexicano. Entonces, esta información son orientaciones generales y, como les comentaba al principio, mucho tiene que ver el artículo 3 y de ahí se desprende todo lo demás. Comprender el 3 es comprender todo lo que tiene que ver en materia educativa. Esperamos que sea de utilidad esta información y los esperamos en el próximo video. Muchas gracias.